agresivas y sin matices que responden a un modelo económico muy lejos de lo social, y que luego además también hay que situarlo en lo que suponen las campañas electorales. Es decir, la campaña electoral realmente no mueve mucho voto, o sea, la mayoría de estudios demuestran que la gente pues ya sabe lo que va a votar previo a la campaña electoral, no es una cuestión decisoria, pero sí que tiene que ver con la influencia en el electorado más dubitativo, ¿no? Yo creo que esto demuestra que, por un lado, el PSOE está perdiendo su electorado clásico, ¿no? Entonces por eso va a una campaña anclada en lo simbólico, anclada en la pelea, en el ser de izquierda. Entonces quiere recuperar todo ese voto que tiene complicado ahora mismo, pues por todas las actuaciones que ha tenido, ¿no? Y por cómo se ha comportado en estos 8 años de gobierno, que esperemos que no sea gratis, ¿no? Que le siga apoyando, y bueno, pues por un lado a que hacia la izquierda pues crezcan opciones, como una de las opciones es Izquierda Unida, ¿no? Entonces, dentro del marco del 15M, de las movilizaciones y tal, sacan un lema súper combativo, que es pelea por lo que quieres, y van a un discurso completamente simbólico. Para insistir un poco en lo que digo, el Izquierda Unida ha quedado completamente anulada desde el punto de vista, por los resultados. Las causas, pues bueno, pueden ser discutibles, pero los resultados no. El Partido Comunista, no están anuladas cuando se ha conseguido frenar el tema de la Constitución, o sea, es decir, que un solo... Si me dejas terminar el Partido Comunista ha sido el gran sacrificado en la transición. Eso lo sabe todo el mundo. Es decir, ¿dónde está Santiago Carrillo, el secretario general del Partido Comunista? ¿Dónde está? En su casa. En su casa, pero afín a qué partido. ¿A qué partido? Dímelo. ¿A qué partido? No sé, dímelo tú, Julián lo Guita. sabes, ¿no? Bueno, a partido de José Bueno, perdona, Julián Guita está dentro de Izquierda Unida, ¿eh? ¿Cómo? Julián Guita está dentro de Izquierda Unida. Sí, Julián Guita está dentro de Izquierda Unida, pero Julián Guita fue acosado y en parte tomó otra dirección el Izquierda Unida ante semejante acoso, probablemente por razones internas también, y conozco este asunto, porque no soy ajeno al Partido Comunista, precisamente con aquello de la pinza, etcétera, etcétera. Es decir, aquella campaña del PSOE frente a la Izquierda Unida, a Julián Guita, que estaba distanciada del PSOE completamente, pues la propia Izquierda Unida se tragó parte de esa campaña después, continuar la línea. Yo creo que se nos está yendo del debate. Claro. A ver, aquí, lo digo por la pregunta del vídeo y tal, ¿sabes? Aquí no era... El debate no era Izquierda Unida, no era si Izquierda Unida sacaba menos o más votos por una ley electoral que puede favorecer al PNV, que no es así, ni al PNV ni a otros partidos, favorece fundamentalmente al Partido Popular. Yo sí que podría estar de acuerdo en que un error que sí que habrá que poner en cuestión, pero eso ya es cuestiones de otra índole, es el tema de la Constitución, la ley electoral y el papel, que yo creo que no fue bueno, del Partido Comunista ahí, ¿no? Pero sobre lo que estábamos viendo, ¿no? El tema del vídeo, las elecciones y demás. Evidentemente, o sea, una cosa por retrotraernos al tema de Grecia, también importante, me hubiera encantado que el debate hubiera sido el tema de Grecia. Yo creo que has dicho una cosa que yo creo que hay que desterrarlo, o sea, yo creo que esto no es un problema, no quiero entrar en polémicas porque quiero ir al vídeo del PSOE, pero esto no es un problema de que los griegos no quieran estar en Europa, hayan sido... o por lo menos yo te he entendido así, insolidarios o que quieran romper esto. Yo creo que lo contrario. Yo creo que no se puede los intereses griegos, porque si no queda la cosa completamente desfigurada. Yo precisamente estoy diciendo lo contrario, que eso es la proyección que se hace sobre los griegos de gentes que ahora que son frente a los alemanes, que son generosos, los griegos son rácanos y egoístas. Ese planteamiento es falso. Yo creo que quedó claro, falso. No entremos en esto. Yo creo que lo importante es que esto puede poner en cuestión el modelo de construcción europea. Yo creo que es fundamental. Yo creo que hoy más que nunca hay que decir sí a Europa, pero a otra Europa. Yo creo que es fundamental este lema de una construcción de una Europa de los pueblos, una Europa solidaria, una Europa que proyecte otras políticas, ¿no? Que no sean chantajes y expolios, sean fundamentales, ¿no? Y donde Grecia no se convierta en una colonia de Francia y Alemania, o más bien de los gobiernos de Francia y Alemania. Te quedan. El tema del vídeo, yo creo que el vídeo me recuerda mucho al del Doberman del 96, o sea, salvando las distancias de la agresividad del vídeo del Doberman, ¿no? Pero al final dice una cosa, ¿no? Yo creo que interesante es que viene la derecha, ¿no? O sea, lo que nos viene a decir es: intenta atraer a un electorado del PSOE, que siempre lo intenta atraer, y yo creo que juega bien. O sea, el tema de la clase obrera, no sé si os acordáis, una cuña radiofónica en las elecciones pasadas donde decía:
barrios obreros, los de Vallecas, los de San Fernando, votamos al Partido Socialista, ¿no? Pues aquí viene a decir lo mismo, o sea, vuelve a intentar atraer a un voto que normalmente se ha vinculado al Partido Socialista, donde yo creo que ha dejado de ser un partido socialdemócrata a un partido social. Y sí que os voy a pedir de verdad que las intervenciones no pasen de los 2 minutos, porque entonces nos comemos los bloques. Creo que tenemos el vídeo del Doberman, al que has aludido. ¿Lo tenemos? ¿Lo podemos poner? Vamos a ponerlo. Lo pinchamos ya. Vídeo del Doberman. Hay una España en negativo, de la incertidumbre, del retroceso. Y una España en positivo. Quieren hacer creer que nada funciona. Quieren confundirnos y ocultar la realidad. Pero la mayoría sabe que España ha mejorado. Creen en ella y en su futuro. Les gusta vivir aquí. La derecha no cree en este país. Nada les parece bien. Miran hacia atrás y se oponen al progreso. Por eso, para la mayoría, la derecha no es la solución. Es el problema. Pero aún hay una España en positivo, la de hoy, la que no da la espalda a nadie, la que construye, vive y deja vivir. Por este país moderno, progresista y libre, el día 3 de marzo, en positivo, vota PSOE, vota Felipe González. España, en positivo. Me vais a perdonar, pero es que me entusiasman los publicistas del PSOE y su evolución histórica. Además, trabajo un poco en estas cosas. Estábamos comentando antes, mientras se ponía el vídeo, que no es exactamente lo mismo. O sea, en este lo que se estaba planteando es la defensa de una gestión de gobierno muy desgastada después de muchísimos años, presentándola ella al gobierno luminoso frente a la vieja derecha tenebrosa que podía llegar. El planteamiento de ahora es completamente distinto. El planteamiento de ahora es: en las elecciones se ganan siempre buscando al votante de centro, buscando al votante menos ideologizado. Y sin embargo, en este caso, esa búsqueda del votante ideologizado por parte del PSOE va directamente a la lucha de clases. Cayo Lara dijo en un mitin, que algunos medios de comunicación lo resaltaron, que esto era un problema de los de arriba y los de abajo. Parece que el sentido común en esta campaña electoral ha cambiado. Se está utilizando mucho menos de lo que cabría esperar el tema de ETA, de lo que hablábamos la semana pasada. Es decir, es verdad que la caverna ha salido a la calle, pero los principales dirigentes del PP han tomado una cierta distancia y parece que han pactado cuál va a ser el discurso con respecto a esto, que podía haber sido el eje de campaña hace 4 años o hace 8 años perfectamente. Hace 8 años fue clave. El PP le apostó hace 8 años a ganar las elecciones acusando a ETA de los atentados de Al-Qaeda y la perdieron. Y ahora parece que el debate está en los de arriba y los de abajo. Creo que es el mismo esquema. Lo que pasa es que, aprovechando la coyuntura, digamos, y no les falta razón en esto, aviso, pongo claramente, no les falta razón en esto, en fin, a que se oponga a la política educativa de Esperanza Aguirre. Es decir,
aprovechando esa, y además en el programa del Partido Popular es la misma política, ¿no? La que ha presentado el Partido Popular ayer, pues es la de Esperanza Aguirre como política ejemplar, efectivamente eludiendo la confrontación, ¿no? Disimulando constantemente los problemas, pues para no hablar del español, pues le ponemos bilingüismo, le ponemos el inglés al lado y así aparece que pues en País Vasco, en Cataluña, etcétera, apelar al idioma común, etcétera, pues mejor a través del inglés, y así pues el comodín del inglés hace que disimulen los problemas, ¿no? Hombre, en Cataluña el idioma común es el catalán. En España el idioma común es el español. Entonces, ya, bueno, pero partiendo de ahí, pero bueno, vamos a dejar ese, no, lo digo por... de momento ese aparcado. Entonces, vale. Digo, hablando de este vídeo. Entonces, la cuestión es que el esquema es el mismo. Es el mismo, claramente aquí, una España negativa y otra positiva. Es decir, es el maniqueísmo como esquema político. Es decir, el maniqueísmo es que hay un mal que en España está condenado, digamos, tal es el sino de los tiempos, está condenado a ser residual, pero que está ahí y puede reaparecer de vez en cuando, que es el PP. Y es más, puede acceder hasta el gobierno, que es peligrosísimo. Este es el discurso del PSOE. Y de eso se alimenta la política. Y el pueblo español ha tragado, que esto es importante, ha tragado ese dualismo maniqueo que yo creo que es falso. En el PP, como vemos, hay facciones de todo tipo, es decir, no hay... El problema es que yo creo que es peligrosísimo que el Partido Popular esté con mayoría absoluta gobernando este país. Evidentemente, bueno, este país de países, ¿no? Yo creo que realmente sí que es peligrosísimo. El problema es que no se le frena con lo que hemos llamado teóricamente el voto útil, ¿no? Pero sobre el tema... Bueno, en ciertas cuestiones sí, o sea, en temas de política económica no tienen grandes diferencias, pero en otras cuestiones sí. Y no voy a ser yo el que defienda al Partido Socialista, ¿no? Una cosa que yo creo que es fundamental, yo creo, y lo hablábamos antes con el vídeo, lo que ha podido cambiar, y si vemos las dos últimas elecciones generales, ha cambiado la tónica general, está cambiando y yo creo que eso sí que lo tendríamos que analizar, está cambiando la tónica general de los discursos, los mensajes. Yo creo que habíamos visto una evolución muy brutal hacia la derecha del discurso político, el debate político. Yo creo que incluso con temas como la inmigración, que yo creo que lo marcó muy bien la Francia de Chirac-Le Pen, ¿no? en esas elecciones presidenciales, donde ha habido un giro en Europa hacia la derecha del arco discursivo y parlamentario. La socialdemocracia hace una mutación hacia el socialliberalismo, hace un debate muy fuerte, y ahora estamos viendo, por lo menos en estas elecciones, yo estoy viendo algo que me está impresionando mucho, que es el giro hacia la izquierda, que tiene que venir precedido, evidentemente, por un caldo social de cultivo que motiva eso. O sea, si vemos, por ejemplo, en los discursos, no solo el Partido Socialista, que evidentemente está jugando a partido perdedor, que no para de prometer cosas, y un partido que se sabe ganador, que no promete nada. Pero el problema es que es muy sintomático esa chulería que normalmente tiene el PP, no la exhiba en estas elecciones. No la exhiba en decir, yo voy a recortar. No, han dicho, la educación y la sanidad no se tocan. Pero porque se sabe ganador. Ahí está la no. Porque se sabe ganador. El tema es que si se supiera tan ganador, no tendría ningún problema en sacar un programa que están sacando con píldoras y no sacan. Y no dicen. Y luego veremos también... Sí, es verdad, no están jugando a ganar, sino a que va a perder el PSOE. Claro, el tema es ese. Y estamos viendo que además también no saben, no van a prometer nada porque no saben lo que va a haber de aquí a 4 meses. Aquí tenemos que empezar a pensar en semanas y en meses, en política. No podemos pensar en años. Entonces, el Partido Socialista está haciendo un giro a la izquierda también muy acusado. Y yo creo que también, por ejemplo, por poner otro ejemplo, totalmente. Y yo creo que un giro a la izquierda. Sí, yo creo que en el discurso, si analizamos el discurso yo creo de las aquí... dos últimas elecciones generales, yo creo que sí que se ve. Y, es de felicitar. O sea, yo no estoy diciendo, joder, qué mal que Izquierda Unida haga un discurso más a la izquierda, y también que el Partido Socialista, pero yo creo que lo que está determinando es que hay algo por abajo que está haciendo que los partidos tengan miedo, sobre todo el Partido Popular y el Partido Socialista, de defender una gestión neoliberal de la crisis. Hombre, yo creo que aquí obviamente, no sé si miedo, pero un poco a lo mejor de vergüenza sí que sienten, te quiero decir, con un país donde hay 5 millones de parados, donde nos quitan la pensión, donde tal, si no salen con un discurso que de alguna manera diga no vais a seguir cayendo en la mierda, porque las situaciones son realmente dramáticas, no se comerían nada, ¿no? Con respecto a lo que planteas de Izquierda Unida, yo no creo que sea acertado tu análisis. Yo creo que aquí hay dos propuestas sobre la mesa. El 20N yo creo que es una encrucijada.
Y eso son unas elecciones que no son unas elecciones cualquiera. Entonces, ahora mismo, ¿qué es lo que se está jugando? Se está jugando una salida de la crisis como la que nos están proponiendo, es decir, a través de la contracción de la economía, de mandar a límites todavía más bajos el consumo y en resumen, más recortes, más reformas, más ajustes y más que paguen quien menos tiene y más que no paguen quien más tiene, o una salida de la crisis de otra manera. Es decir, lo que yo creo que presenta Izquierda Unida y que así obviamente yo defiendo porque he participado en ese proceso, es un proyecto de país. Hemos hecho un proyecto de convocatoria social en el cual no va tanto un programa definido por lo que realmente nosotros, o que a lo mejor es donde tú analizas el giro a la izquierda, no es tanto un programa político de grandes contenidos, sino un programa político de lucha, de pelea y un programa político de grandes alianzas. Yo lo juzgo porque el número 2 de Izquierda Unida en las últimas elecciones, o sea, jugaba a ser ministro del gobierno de Zapatero, por ejemplo. Lo decía abiertamente en público y en privado. Sí. Otra pero cosa, yo creo, había, claro, el ataque hacia el Partido Socialista no es lo mismo, y ahí me lo tendrás que reconocer, Sara, que las últimas elecciones, que ahora bueno, evidentemente pero es que no nos situamos en un momento histórico, no solamente el 15M, o sea, no confundamos, o sea, no es únicamente el 15M, el cual yo creo que es un fenómeno extraordinario y que está influyendo positivamente en muchas cosas. No es el 15M, son los recortes sociales, son el que nos han quitado las pensiones, son el que además esto, como planteas tú, Miguel, va a ir a más, es decir, claro, ¿qué va a pasar de aquí a 4 meses? ¿Qué va a pasar de aquí a 3 semanas? ¿Qué va a pasar si se cae Grecia? Sacar un vídeo diciendo que son la izquierda. Sí, yo creo que básicamente en esas elecciones el planteamiento es ese, ¿no? El ataque está claro que está siendo unánime. Hay un gran partido del régimen, que es el PP y el PSOE, PP-PSOE, que lo cantaban en un rap que pusisteis aquí en este programa, y la pregunta es esa, ¿no? ¿Cómo esperamos salir de la crisis y qué vamos a hacer para rearmarnos en ese sentido, para poder tener una capacidad de resistencia y de propuesta, ¿no? Y en ese sentido creo que la respuesta de Izquierda Unida es una respuesta con un proyecto de país que va mucho más allá de un programa político que hubiéramos defendido en otros momentos. Ramón. Tú eres de Izquierda Unida, ¿no? Sí. Mira, yo es que realmente no sé muy bien dónde nos encontramos, ¿no? Si en Grecia, si en la campaña, si en los vídeos. Mira, los vídeos me parecen maravillosos los dos. Desde el punto de vista del que se dedica a cuestiones de comunicación política, un exitazo. Los dos. Mira, el primero recuerda bastante un vídeo que se hizo en la campaña de Lyndon Johnson allá por los años 60 y tantos, que era terrible, mucho más duro que este. Era contra Barry Goldwater y lo dejaba a la altura del betún porque venía a decir, con imágenes sin más, que era partidario de la bomba atómica y que él no. Los vídeos los haces para ganar y para convencer a la gente, y tienen calidad en sí mismo o no. Y estos dos vídeos son muy buenos los dos. Luego vamos a las cuestiones de fondo, si queréis. Dejamos de lado algunas cuestiones, como esa de la ley electoral que habéis metido, porque es que carece de sentido hablar de las cosas sin explicar su nacimiento. La ley electoral está en la Constitución, y entre los 7 padres de la Constitución había uno del Partido Comunista. Y uno del Partido Socialista. Por lo tanto, tan culpables de la ley electoral, el Partido Comunista y el Partido Socialista. Ha dado las cosas que le ha venido peor dado al Partido Comunista que al Partido Socialista con el funcionamiento de la ley electoral. Pues mira, amigo, haberlo pensado antes. Porque le podía haber sido al revés. Podía haber sido al revés tranquilamente. La ley electoral no condena a un partido. ¿Me dejas terminar, por favor? Sí, yo te dejo terminar. La ley electoral no condena a un partido por su nombre, sino por su número de votos. Si Izquierda Unida obtuviera más votos, la ley electoral operaría en contra del PSOE. No opera en función de ideologías, pero en fin, es que eso quiere decir que es obvio, ¿no? Es obvio. No vamos a pegarnos por una ley electoral que además es injusta. Dejémoslo que además mala. Es injusta y ya está. Vamos a lo otro, que es que yo hay cosas que no entiendo. Vamos a ver, resulta que el PSOE es el único partido de la izquierda que ha gobernado este país, porque los otros no han gobernado. Que sea o no de la izquierda depende de muchísima gente, no solamente de los aquí presentes, aunque ya sé que al personal le encanta eso de decir quién es de izquierdas y quién no es de izquierdas, y que Dios me libre de caer en manos de la gente que hace eso. Ha habido un partido que ha gobernado y que ha construido el estado del bienestar, que es el que tenemos. Hay otro partido que no ha gobernado y que asegura ser transformador, pero no ha podido transformar nada porque no ha gobernado.
Resulta que este partido, que ha hecho el estado del bienestar que tenemos, mejor o peor, más alto, más bajo y tal, que este será todavía más duro, pues se encuentra con una crisis económica que vamos a suponer, por hacerle un favor a estas buenas gentes del PSOE, que no la ha entendido bien y que se han ido por el lado equivocado. Entonces resulta que vienen sus críticos y le dicen: sois unos traidores porque habéis abandonado el ideario socialdemócrata. A mí es que se me caen los palos de sombrajo, literalmente. El ideario socialdemócrata era algo condenable en sí mismo todavía no hace mucho tiempo. A los socialistas les llamaban socialfascistas con todo el morro, pero con todo el morro. Y el estado del bienestar que ahora defienden todo el mundo era una añadaza de la burguesía para acabar con la revolución proletaria. Una traición más de los socialistas. ¿Cómo cambian las cosas, verdad? Bueno, pues esta buena gente que ahora resulta que encuentra el camino de la socialdemocracia, pues ahora no nos dejamos. Ahora decimos que no. En lugar de decir que sí, a mí el vídeo de la criada y del niño me parece un hallazgo en una comunidad gobernada por una marquesa, que está cargándose la educación pública a saco limpio. Me parece un modo contundente de poner las cosas. Y en lugar de decir, yo lo que haría haría otro, mejor todavía, pero en esa línea, porque esa es la línea. La línea es obvio. Estos señores del Partido Socialista, encontrados con la crisis y tal, pues han reaccionado tiñéndose de neoliberal, con unas razones o con otras. Por lo mismo le pasó a Mitterrand. La verdad es que empezó bien, pero cuando se dio cuenta de lo que se le venía encima y sobre todo de que todos los europeos lo iban a cogotar como han intentado hacer yo, lo único que le echo en cara a Zapatero es que no haya tenido los arrestos de Papandreou. Mira, yo sí y que te se haya... Termino, ahora te dejo la palabra. Claro, entonces, estos señores se han equivocado, han echado por la vía neoliberal y por la vía neoliberal no se sale, ya están diciendo que no se sale. Muy bien, entonces ahora resulta que quieren recuperar su camino y volver a sus esencias los socialdemócratas, porque son ellos los que inventaron la socialdemocracia. Y vuelven a casa. Y están en su perfecto derecho, y yo simpatizo con eso. ¿Tú crees que volverán, Ramón? Yo es que creo que no van a volver. Yo creo que es un camino de no retorno. Claro, Miguel, eso es futurible. Yo creo, Miguel, llega el esperado momento del programa en el que el presentador interviene en el debate. Aquí has apuntado dos temas que me fascinan, lo de los socialfascistas. Es verdad que la política son coyunturas y que esa misma Tercera Internacional que llama socialtraidores y socialfascistas a los socialdemócratas, después es la que defiende la política de frentes populares y de defensa de las democracias burguesas para derrotar al fascismo. Se merecían eso y más después de votar los créditos de guerra en el Parlamento alemán. Pero lo de la ley electoral que decías me ha dolido mucho más, que esto del principio es más una discusión, pues yo qué sé, entre historiadores o entre aficionados a la historia. Porque en el fondo es lo que hablábamos la semana pasada, la política es una cuestión de poder. La ley electoral no se hace en la Constitución, la hacen las Cortes franquistas, en el decreto del 77. Y la hacen los procuradores franquistas después de un estudio de la composición del país para tratar de sobrerepresentar las provincias en donde gana la derecha e infrarrepresentar aquellas en las que gana la izquierda. Fundamentalmente contra el Partido Comunista. Fundamentalmente contra el Partido Comunista, pero también contra el Partido Socialista. De hecho, esto lo vemos en las elecciones del 96. En el 96, si sumas los votos de Izquierda Unida y los votos del Partido Socialista, superan en casi 2 millones a los votos del Partido Popular y, sin embargo, tienen menos escaños. La ley electoral no es inocente y el problema es que los padres de la Constitución no podían decir que no. Bastante gracias tenía que dar el Partido Comunista para ser legal, que salieron allí con una banderita que jamás pudieron usar y muchas gracias por dejarme existir, muchas gracias por dejarme presentarlas. Había gente que defendía pero que el problema no es y no la dos segundos para decirle algo a Pablo, que estoy encantado de que siempre que interviene en esta dirección, aquí. Solamente una cuestión. Esos del socialfascismo, que después firman el Frente Popular, hacen el pacto germano-soviético. Los mismos. Bueno, después de, claro, los mismos. Y el pacto de Múnich, los mismos. Y el pacto de Múnich, es verdad. Y dicen y el pacto que de la Múnich guerra lo hace es una guerra imperialista. A ver, Stalin que está rodeado por Japón y está rodeado por Alemania. Stalin.
Y Bueno, el a pacto ver, de Múnich entre- deja Esto solo está mejor que lo de la... Verdaderamente, el pacto de Múnich A ver, yo El pacto de recuperando Múnich, un cuando poco se borra la- y no, Francia en serio. entregan a la República Checa y a la República Española. Eso es geopolítica, no tiene justificación ideológica posible. Pero lo que quiero decir con esto es que la Le política voy a es quitar directamente el mando como moderador, porque siempre, en los dos últimos debates nos ha llevado Es que me animo mucho. a una serie de cuestiones que están totalmente alejadas. No hemos hablado, por ejemplo, de, ya que estábamos teóricamente hablando de la campaña electoral y de similitudes en las campañas electorales, por ejemplo, la similitud que tiene el eslogan del Partido Popular con el eslogan del Partido Socialista y de González del 82. No sé si os acordáis, por el cambio. Sí. Por ejemplo, Y un o sea que al detalle. final, desde luego, Un inventar detalle, se Fernando. inventan. Bueno, Los del yo- Partido Popular inventan poco. Abundando Yo hay en dos lo que cosas, dices, el color esenciales naranja, que sí que el quiero color naranja contestar. del PP Te quiero ha contestar desaparecido y de se ha convertido en intervención azul de ya antes. totalmente, y el PSOE es rojos azules. O sea, No, entonces yo la creo dualidad que está verdaderamente estamos viendo, de ambos bandos. estamos reeditando, o sea, yo por eso creo que son muy interesantes. O sea, estas elecciones del 21 son interesantísimas por muchas cosas, ¿no? Yo creo que estamos reeditando viejas cuestiones electorales, ¿no? Yo creo que a mí, que nadie al final lo hemos sacado, pero el tema del giro discursivo hacia la izquierda me parece interesantísimo, porque no solo es del Partido Socialista. O sea, el del Partido Popular, que no es que haga un giro de discurso, es que se calla. Es el Partido de los Obreros. Es que se calla, y eso es interesantísimo como lo estamos viendo aquí, ¿no? Y yo creo que hay otra cuestión, que hay un agente social en la calle, por ejemplo, que ha dicho que va a desobedecer otra vez a la Junta Electoral. ¿Y qué es esto de que en Madrid las plazas no la pueda ocupar la gente? O sea, tenemos una serie de sujetos políticos encima de la mesa que no teníamos antes. Y también estamos viendo que el Partido Popular está callado porque sabe que en cuanto venga y en cuanto empiece a aplicar ciertas políticas que las va a aplicar, va a tener encima de la mesa, más allá de los diputados que saquen el resto de los partidos políticos, un movimiento social en la calle contestatario que puede tener una capacidad de impugnar, y ahí está el reto de impugnar el resultado electoral del Partido Popular muy fuerte. Y yo creo que es una cuestión también muy interesante que hay que poner encima de la mesa. Ya. Esa impugnación también que va a hacer y que se está haciendo de la propia Una idea Junta por Electoral, intervención. ¿no? Bueno, son una idea. Bueno, yo creo que se manejan dualismos que yo creo que hay que deshacer para que el análisis sea fructífero. Es decir, ese agente político del que tú hablas, de momento, digamos, reunidos en asambleas, es estéril, desde el punto de vista práctico. Es verdad que en cuanto que se incorporen, y aquí ya el PSOE sí ha hecho señales, y Izquierda Unida también, etcétera, en cuanto que los partidos políticos sí que lo incorporen, lo empiecen a canalizar o como fuera, entonces ya veremos. Ahí es cuando perderá su fuerza. Perderá, probablemente pierda su fuerza. Es que el problema es que el 15M no se puede canalizar en un partido, no se debe. Pero en esas asambleas completamente no se debe. plantean cosas pues disparatadas, muchas de ellas, o por lo menos estériles, no Una parte disparatadas. de la política ha cambiado. Estériles, Es que no es como antes. No hay manera de Claro, utilizarlo una como parte. sujeto político. Pero de todas formas, y ya como idea fundamental, decía Ramón que el capital es internacional. Yo creo que no. Ese es el error de partido, me parece a mí, en la premisa, de principio. El capital, como decía Marx, y aquí en estricto sentido marxista, toda economía es política. Entonces el capital no es internacional. El capital fundamentalmente hoy en día está marcado por los intereses de determinadas potencias, fundamentalmente una, que son los Estados Unidos de América. Es decir, las funciones del capital, por ahí el mercado, no eso del mercado libre es un mito neoliberal, absurdo, ¿no? Eso de que intervengan los Estados, ¿por qué intervengan? Si los Estados están presentes constantemente. Para empezar, nadie quiso beber Coca-Cola libremente, ¿no? El beber Coca-Cola está vinculado pues, a la sexta flota en el Mediterráneo, a la séptima flota, ahí está la Coca-Cola. Es decir, Y la publicidad. y la publicidad, todo lo que va vinculado con ello. Entonces, está dependiente absolutamente los mercados de los Estados. Entonces yo insisto en que oponemos encima de la mesa las unidades de análisis, que son los Estados, o empezamos a divagar. Hay un vídeo que tenemos preparado, que es un vídeo de Izquierda Unida, que yo creo que viene muy a propósito de lo que acabas de plantear. Tenemos el vídeo de Izquierda Unida, el de Rosell. Vamos a ponerlo. Esta tarde hemos conocido las propuestas de los empresarios españoles para los partidos que concurren a las elecciones, que los despidos les cuesten la mitad que ahora. Rosell dice que las propuestas económicas del PP, PSOE, CiU, PNV o UPyD no le suenan mal.
aquí se lo habían puesto a huevo a Izquierda Unida. O sea, cuando Rosell dice me suenan bien todos los programas políticos y menciona a todos los partidos menos Izquierda Unida, estaba claro que este vídeo tenía que salir. Pero que los planes de la patronal española son distintos a los planes que tiene el capital a nivel global. O sea, que son distintos los intereses del BBVA, los intereses de otros bancos. Esto no... Están en contradicción muchas veces. Es decir, los intereses por los que se mueve el capital fundamentalmente son los estados. Es decir, las unidades fundamentales... Es decir, yo creo que es una máxima que introdujo Marx con mucha sabiduría económica y que el neoliberalismo en la escuela de estos Mises, etcétera, pues la escuela austríaca ha dejado de lado completamente y convirtiéndose en un anarcoliberalismo, porque no tiene en cuenta los estados, precisamente, que es la función esencial del capital. Es decir, lo que funciona el capital norteamericano, el capital español, el capital, esas son las unidades de funcionamiento de los mercados. Entonces, si hablamos de una especie de ente... Pero al capital español, por ejemplo, le da igual es hablar de estar en la conspiranoia, producir en Madrid que producir en China, en cuanto gane más dinero. Claro, en China, donde gane más dinero, claro. No le busquemos patria al capital. Tiene patria totalmente, por eso va a China. Otra cosa es que haya desaparecido el Estado, que eso es otro debate, pero el capital no tiene patria. No podemos borrar las fronteras en el análisis, porque es puro idealismo. Es decir, las fronteras... Yo no estoy borrando las fronteras, hay que diferenciar entre el papel que juega y sigue jugando el Estado, o sea, no es casual que sea Francia y Alemania los que llevan y tal, y otra cosa muy distinta es que el capital está internacionalizado, o siempre lo estuvo, mantiene la perspectiva. Claro, ha habido un proceso, no podemos entender el capitalismo de hace 150 años con el capitalismo que tenemos ahora. A partir del descubrimiento de América. Desde el proceso de acumulación originaria, el capitalismo es internacionalista, pero bueno, más allá de eso, y retomando la intervención de Ramón, porque si no lo digo reviento, más allá de las definiciones bastante sui generis, si se me permite, que haga cada uno de lo que se considera de izquierdas o de derechas, yo creo que aquí hay un elemento claro, y es decir, quién está aplicando un programa que beneficia a una minoría social y quién está por defender un programa que beneficia a una mayoría social, que somos todos. Es decir, a mí que el PSOE, o sea, para empezar, que tu argumentación sea el Partido Socialista ha traído el estado de bienestar a España, de entrada no te la compro, porque para empezar, me parece que es obviar, bueno, lo has dicho en algún momento, has dicho la izquierda que ha gobernado ha generado un estado de bienestar, es lo que tenemos, bueno, te he entendido eso. En cualquier caso me parece que es obviar un contexto internacional, pero lo que a mí más me chirría de esa intervención es que es obviar todo el proceso de luchas sociales que hay en España tras la transición, porque las hay, es decir, hay manis educativas, donde por cierto se mata a un estudiante de balazos, hay una serie determinada, claro, hay una serie determinada de luchas sociales que empujan a que la definición y la creación del nuevo modelo de Estado tras la muerte de Franco se haga de una manera y no se haga de otra, ¿no? Al margen de que las lecturas históricas o las lecturas históricas que se han hecho aquí sobre distintas cuestiones, yo creo que lo esencial ahora es plantear el debate en esos términos, ¿no? Es decir, se puede borrar todos los 8 años de gobierno, incluidos los 4 primeros del Partido Socialista, pero no solo, porque es que además Felipe González pactan los pactos de la Moncloa, es decir, se abarata el despido con las ETTs en el primer gobierno del PSOE, ahora se abarata la contratación, ahora se abarata el despido, es decir, hay una serie de políticas que obviamente no tienen nada que ver con el beneficio de la mayoría social, que yo creo que es lo que nos importa ahora, más allá de identificaciones simbólicas con las que se plantea, con las que se quieran plantear a este... Sí. Es que en los pactos de la Moncloa yo no os citaría, o sea, porque ahí el Partido Comunista también tiene un papel bastante importante, pero bueno, o sea, yo y yo entro sin ningún problema porque a valorar todo el tema de la transición. Yo no estoy valorando el tema de la transición, lo que estoy valorando es que aquí se ha hecho una definición de un partido en base a un debate que ha habido sobre la propuesta electoral que tienen ellos, ¿no? Que es recuperar la lucha de clases, y que yo niego la mayor. Digo, esta gente lo que está haciendo es aplicar un programa de máximos para una minoría social. ¿Sabéis quién hizo la introducción al informe Petras cuando lo editó Bajo Blanco? Tenía dos, una de Julio Anguita y la otra de Diego López Garrido. Sí. Sería divertidísimo releérsela. O que se sentaran incluso a debatir sobre el informe Petras. Diego López Garrido, de nuevo con lo que hablábamos antes. ¿Dónde está? Pero yo creo que eso es lo esencial, ¿no? Y la propuesta del PSOE, en términos generales, más allá de la campaña electoral que quieran hacer, sigue continuando en lo mismo. Es decir, y lo pueden hacer
bajo una argumentación u otra, pero tanto el PP como el PSOE lo que están haciendo es dar beneficios a los empresarios esperando que la mayor potencia o que el aumento de los beneficios empresariales genere un bienestar social, cuando además es mentira, pero cuando además en concreto en España es objetivamente mentira. Es decir, si hemos llegado a un desarrollo social en el cual nos encontramos, no ha sido por un desarrollo productivo a través del mercado empresarial, sino que ha sido por el desarrollo de las fuerzas productivas, sobre todo a través de las rentas del trabajo. Es decir, la inversión en educación, la inversión en sanidad ha situado a España con una generación de personas que tienen la formación y la cualificación suficiente para continuar desarrollando eso. Y el mercado de trabajo es el que no ha sabido absorber eso. Y eso tiene que ver directamente con las políticas que ambos partidos que han gobernado han ido aplicando. Y más allá de eso, te digo que tanto si Izquierda Unida no ha gobernado, obviamente creo que las fuerzas minoritarias tienen una importancia clave, porque si una de las cosas que nos demuestra Grecia, entre otras cosas, es que en el Parlamento no es lo único que sirve para cambiar las cosas. Que si tú te opones al poder del capital y al poder de los mercados, que es el que está mandando ahora mismo desde hace bastantes años, pero ahora ya a la cara, te da un golpe de Estado y punto. Si tú no tienes una capacidad y una mayoría social peleando en la calle que te permita imponer tu programa social, de poco servirán más unos votos o menos. Después de haber estado en América Latina, les toca a ellos. Es que si yo invocara el derecho por alusiones, me quedaría con el programa entero, ¿no? Digo yo. Así bueno, que voy a ser muy moderado. Mira, Sara, yo creo que nada de lo que has dicho tiene que ver con lo que he dicho yo, así que sigue con el rollo ese que a mí no me afecta en absoluto. Yo te digo que estos señores tienen perfecto derecho a decir que son socialdemócratas porque es lo que han sido toda su vida. Son los comunistas, los que dejaron de ser comunistas, taparon el nombre comunista, lo ocultan detrás de numerosas iniciativas de todo tipo y ahora pretenden calzarse los zapatos de la socialdemocracia. Santo cielo bendito, si levantara la cabeza el camarada Toyati, el camarada Berlinguer y todos los infinitos camaradas que en el mundo han sido, luchando contra los socialfascistas y los socialtraidores. Y ojo, Anparche, amigo, repasa toda la historia, porque manda narices. Del camarada Vicente manda narices y repásala con honradez, repásala con ingenuidad si quieres. Con ingenuidad. No hay nadie limpio en política, nadie le puede dar lecciones todo el rato a todo el mundo. Todo el mundo tiene algo de que arrepentirse, todo el mundo tiene algo que criticar. Lee las historias del Partido Comunista, escritas por el Partido Comunista, y dime si hay algo ahí que admitan que se pueda criticar. Con la misma razón habla Sara, con la misma. Si se lee la historia del partido, el breve compendio de la historia del Partido Comunista, espero, por el sano sentido común que le supongo, que se le pondrían los pelos de punta, la historia de su partido, escrita por su partido. Es que eso manda narices. Y por último, querido amigo, mira, esto del capital y de los estados, hombre, yo no sé muy bien desde qué punto de teórico hablas, y en fin, pues tú sabrás lo congruente que eres, pero mira, en los estados, pues claro, hombre, los Estados Unidos son un estado, sí, y las Islas Seychelles también son un estado. Y los dos votan en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Eso prueba con el efecto que tiene. Y mira, el capital tiene derecho a veto, desde los tiempos de Lenin, que Dios tenga la gloria, por cierto, porque en la tierra lo han tratado muy mal. El capital se ha internacionalizado a través de lo que se llama el imperialismo. No tiene derecho a veto y Estados Unidos sí. No, dejar acabar a Ramón. No, hombre, pobrecito. Dejemos poner. No, si yo simplemente estoy diciendo algo que por lo demás me parece absolutamente obvio. El capital se rige solo por la lógica del beneficio y no tiene ninguna otra determinación. Porque, como decía Spinoza, toda determinación es una negación y al capital le sobra. Lo único que quiere es ganar dinero y además la mayor cantidad de dinero posible, pasando por encima de cualesquiera derechos. Y si el capital español puede ir a producir sus mercancías explotando a los niños en Brasil, pues lo hace tranquilamente. Y si tiene que defender para eso la brasilianidad de los niños, pues lo paga, porque el capital paga todo. Paga fundaciones para defender que no hay cambio climático, cambia fundaciones, paga lo contrario. Todo. Es decir, el capital está totalmente internacionalizado, tanto que los paraísos fiscales... A ver, perdona que te pregunte, ¿cómo explicas que pague una cosa y pague su contraria, el capital? ¿Cómo qué?
¿Perdona? El capital paga pues a fundaciones que defienden que el cambio climático no existe y paga, por ejemplo, a partidos como el PP que defienden lo contrario a partir del primo de Rajoy. Pero querido amigo, parece que hemos nacido ayer. Yo en una contienda en la que tengo unos intereses pago a los dos, yo no porque soy una persona honrada, pero los capitalistas sí pago a los dos y al final, como triunfa uno, digo que es el mío. Pero eso es obvio. Bueno, yo creo que pero es evidente. El capital ha pagado incluso revistas anarquistas, amigo mío. Incluso revistas anarquistas. El capital ha fomentado atentados contra su propia clase, contra los curas. Todo, claro, absolutamente nada. Cuando los dicen de realización que tenemos que pasar al caiga como caiga, y me duele esto porque yo quería hacer una defensa del talento de Togliatti, que en su propia biografía es un ejemplo de las diferentes fases que atraviesa de Togliatti, el comunismo italiano, prosoviético, entra en el gobierno de la monarquía, el que abre la puerta al eurocomunismo, en fin, la política está llena de horrores y el comunismo no... Togliatti fue uno de ellos. Togliatti fue uno de ellos, pero y como tantos otros, y como Julián Gorkin, si es que estas cosas son espantosas. El horror, nadie se salva del horror, ni los socialdemócratas, ni los comunistas, ni mucho menos la derecha, pero tenemos a Camilo en el caiga como caiga, así que adelante vídeo, por favor. Claro. Bienvenidas y bienvenidos a nuestra sección Caiga como caiga del día de hoy. Les cuento que esta mañana, un poco afanado por buscar las frases que valiera la pena mencionar en nuestra sección, me metí nada más y nada menos que al diario La Gaceta a ver con qué nos podrían sorprender y me encontré con una noticia muy curiosa en donde mencionaban que el presidente boliviano Evo Morales había dicho lo siguiente: Latinoamérica no debería rendir cuentas cada año al rey de España, y añadía: ¿qué mensaje da eso en Latinoamérica? Eso nos recuerda perfectamente, por un lado, a que hace 4 años en una cumbre iberoamericana el rey de España había mandado a callar a Chávez con el famoso ¿por qué no te callas?, ¿no? Y viendo la opinión de los usuarios del diario La Gaceta sobre esta reciente noticia, nos encontramos con las siguientes perlas. Pónganle cuidado. El Progre Rico, un seudónimo de un usuario del diario, afirmaba: si os hubieran colonizado los ingleses, tú ni siquiera estarías en la foto, Evo. Deberías pensar en eso y estar agradecido. Además, estás mucho mejor con esa ropa que con un taparrabos. Enrique Pietro decía: yo le devolvería repatriar a Bolivia toda la chusma indígena que se nos ha colado en España. Deportando 100.000, aunque solo sea como aperitivo, vería a este indio gorrón el problema que se le presentaba y se le quitarían las ganas de ladrar. Y como si no fuera suficiente con esta obsesión de los lectores del diario La Gaceta con ver animales, taparrabos, selvas en América del Sur, otro usuario decía lo siguiente: si la cumbre latinoamericana está en peligro no es por su majestad el rey, sino porque Sudamérica es un auténtico zoológico, donde el gorila calvo está en Venezuela, el burro en Cuba y el pájaro bobo en Bolivia. Y nosotros aquí en La Tuerca nos preguntamos si tal vez el zoológico, en vez de estar en América del Sur, no está en la mente de estos personajes que hacen este tipo de comentarios. Y a propósito de diarios sensacionalistas, hermanos de la extrema derecha mediática española, el diario ABC, a propósito de Iberoamérica, mencionaba lo siguiente en un titular: enfermos del poder en Iberoamérica, y subtitulaba: el poder los enferma o son enfermos de poder. El cáncer parece ganar terreno entre los políticos de la región. En La Tuerca, nuevamente... Vamos al plató. Pobre Camilo, esto te pasa por no ponerte la camisa y la corbata. Nos quedan solamente 4 minutos, así que os voy a dar una intervención que os ruego sea de menos de 1 minuto para que podamos hablar todos, en la que podéis decir básicamente lo que queráis. Voy a hacer un anuncio. Cuando acabe la maldita campaña electoral y las elecciones, vamos a hacer un programa para hablar del 75 aniversario de la Junta de Defensa de Madrid, para hablar de Stepanov, de Ercoli, de todas estas cosas, que yo creo, a mí por lo menos me apetece hacer un debate sobre cosas de Vicente Uribe. Pues entonces empiezas tú. Vamos con Vicente Uribe. Sí. Lo que decía el Partido Comunista, año 38... Le expulsaron al final a Vicente Uribe. Sí, bueno, pero hombre, porque estaba por allí ya Carrillo... claro, los Jotas. Entonces, fijaos lo que dice, año 38.
Dice, bueno, no voy a leer todo, por supuesto, dice restaurar y consolidar la independencia e integridad de la patria. Al mismo tiempo, de la patria, dice, al mismo tiempo que los más consecuentes internacionalistas somos los más fieles luchadores y defensores de la República Española, los más entusiastas defensores de la patria española. Esto ha quedado desterrado completamente. Los más fieles, ardientes patriotas de la España democrática, los más decididos enemigos de toda tendencia separatista, los más convencidos partidarios de la unidad nacional, fijaos la expresión, que es la que promueve los maquis, la unidad nacional del Frente Popular, de la unidad popular. Esto, digamos, desde el punto de vista de todos los partidos, no solamente de Izquierda Unida, por supuesto, que ha quedado desterrado, pero el concepto de patriotismo procedente de la izquierda, en su origen, Montesquieu, etcétera, y después Cuando pensaban que iban a ganar la guerra, pero cuando la pierden... No, estoy hablando de los patriotas franceses incluso, ¿no? de los jacobinos, que son los llamados patriotas a sí mismos. Entonces, este concepto, que es el propio dice Montesquieu, la virtud propia de la república es el patriotismo, la virtud propia de una monarquía es el honor. Entonces, este concepto de patria, al que apelaba Vicente Uribe frente al fascismo en España, no en Euskal Herria, Cataluña, Galicia y no sé qué más, sino en España. Esa referencia, esa unidad del Estado, se ha perdido. Ni el PP, bueno, el PP es que es responsable, por ejemplo en Galicia, yo soy gallego y lo conozco muy bien, el PP es responsable del nacionalismo, la implantación del nacionalismo en Galicia. Bueno, a mí me encantaría seguir hablando del comunismo, pero porque no quiero hablar la última, que luego me cortan, y así podríamos poner en común las lecturas que tenemos, ¿no? Porque te veo así como un poco avanzado. Yo quiero centrar el tema en el tema de las elecciones, porque yo creo que es lo que toca, ¿no? Ahora mismo, y básicamente resaltar la idea que lo que estamos viviendo ahora es una contraposición justamente entre la democracia y los mercados entendidos, como la definición que se están dando ahora. Obviamente estoy de acuerdo con la disertación teórica que has hecho al principio, ¿no? Y por lo tanto yo creo que nos encontramos ante un momento histórico, ante un momento decisivo, y después del 21N podemos empezar a salir de la crisis de otra manera o podemos continuar en este camino que obviamente nos lleva al fracaso y nos lleva a Grecia. Pues yo pido la palabra para primero decir que desde luego podríamos llamarlo tertulia política y entonces no poner tema y hablar de lo que venga en cada momento. Yo creo que se ajustaría más a lo que estamos haciendo en los últimos programas. Yo he intentado hablar de algo que no me apasiona, que son las elecciones y las campañas, y el resto ha venido aquí a hablar de su libro, ¿no? Realmente... Pablo. Sí. Yo realmente... el problema es que lo que has citado justamente también estaba casi de acuerdo con la FEDA, que decía mejor España roja que rota, ¿no? Evidentemente, bueno, pues a mí me gustaría, yo es que como creo que España no existe y no creo en España a sí mismo, y me gustaría que fuera roja, pero no solo España, sino otros muchos sitios. Yo no te he interrumpido y desde luego la cita no me parecía lo más apropiada para el debate en general. Como cada uno puede hablar aquí, parece ser de lo que quiera, yo voy a hablar de Grecia y voy a terminar con Grecia. Yo creo que Grecia lo que nos está demostrando es que es posible decir... No te lo voy a permitir. Es que tenemos que acabar. Hablo de eso porque en el panorama electoral no hay ningún partido que defienda esto. Es lo que he dicho. No dejes... es que también me molesta. Ok. He hecho el matiz. No, hombre, las cosas en su sitio. Bueno, más allá de las disputas por España, yo voy a Grecia. El tema de Grecia, que me parece que es lo que más enjundia tiene ahora mismo, es que está demostrando que se le puede decir no al mercado, que hay que ponerle caras a los poderosos, que hay que ponerle caras al enemigo, y por último, que si no pagamos su deuda, no pasa nada. Ramón, 30 segundos. Recordad que esto es un programa de televisión. El patriota es griego, por cierto, como el idiota. Yo me remito solamente el latino, a dos citas sapientísimas. Una del doctor Johnson, que dice aquello tan famoso de el patriotismo es el último refugio de un canalla. Y luego del señor Ambroise Bierce, que lo corrigió en su famoso diccionario del diablo, que dice Samuel Johnson que el patriotismo es el último refugio de un canalla. Mentira, es el primero. Nada más. Qué mal lo hubiera pasado Billy el Niño de Rejón en este debate. La próxima semana seguiremos hablando de los temas que despierte la campaña electoral. Terminamos con la tuerca rap, con los chicos malvados de Raíz, haciendo rimas malvadas. Hasta la semana que viene. Muchísimas gracias a todos. Bien. Esto está muy animado, ¿verdad? Yo creo que sí. ¿Vale?
políticos, de partidos, de todas esas mentiras que se cuecen. 20 de noviembre, Franco no ha muerto, su sombra se refleja en muchos otros elementos. Yo, jornalero, tu banquero, van a defenderte aunque machaques al pueblo. Pseudo dictadura, transición, sistema electoral, manipulación. ¿De qué sirve mi voto si lo echáis a la basura? Habláis de economía, pero yo quiero cultura. Habéis vendado los ojos del obrero, por eso tropieza con el mismo sueldo. En la calle reconocen puertas y intenciones y cogemos el poder, vigilan los corazones. La información es una mafia. Rajoy y Rubalcaba nunca salen de mi casa. Bipartidismo, golpe de estado, gaviotas comen rosas y pinchan estómagos. Lo bueno se acaba. Lo bueno se acaba. Lo bueno se acaba. Se buscan políticos honrados que hablen con el pueblo fuera de sus despachos, que defiendan a los desahuciados, juzguen a bancos por daños causados. Necesitamos que nos dejen de robar, que entiendan que el trabajo es necesidad. Ellos no conocen el perder la dignidad, trabajando para ladrones que nos piden pan. Antisistemas, jóvenes violentos, calebos rocas o terroristas. Luego son ellos los que hacen guerras, matan a niños y van de pacifistas. Elecciones de qué? No existe democracia si no se ve el poder. Desconfianza en el electorado, ley de Ohm maquilla resultado. Lo bueno se acaba. Lo bueno se acaba. Lo bueno se acaba. Lo bueno se acaba. Por fin. Vale.